abra su Biblia al libro de Nahum. ¿Y dónde está eso? Me van a decir los hermanos. Después de Miqueas, peor dirá alguien. Bueno, está antes de Habacuc entonces. Nahum es uno de los profetas menores, no porque es de menor importancia lo que ellos profetizaron, sino por el tamaño de los libros. Se conocen los profetas mayores como aquellos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, que claro, son muchos capítulos, pero en el caso de Nahum solamente son 3 capítulos y por eso se conoce como profetas menores, por la cantidad de capítulos. Pero el mensaje es tan hermoso como toda la palabra de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 7 al 8 y luego pasamos al 12 y 14. Dice así, y quizás leyendo el versículo 1, la primera parte, 1:1 dice, profecía sobre Nínive, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebrantaré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré esculturas y estatuas de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. En una oportunidad el Señor Jesús, en medio de una tormenta, los discípulos estaban tan llenos de temor y no hallaban qué hacer, no querían despertar al Señor Jesús. Pero hubo un momento de tanta angustia que ellos tuvieron que despertar a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué tenéis miedo? Y en ese momento Jesús dijo, calla, enmudece. Dio una palabra que no solamente calmó el viento y la tempestad y las aguas se aquietaron, sino las emociones, la mente, la razón de los discípulos entró en quietud. ¿Por qué? Porque hubo una palabra de autoridad. Calla, enmudece. Y esto les dio seguridad. A través de las Santas Escrituras, de la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos habla para que nosotros tengamos tranquilidad, tengamos paz, especialmente cuando hemos estado bajo presiones terribles, algunos más que otros y en diferentes épocas. Y esto es lo que pasó con la nación de Israel. La nación de Israel, cuando escribe el profeta Nahum, estaba prácticamente bajo uno de los momentos más críticos, estaba bajo la opresión del imperio asirio, que tenía por capital la ciudad de Nínive. Esta ciudad es famosa porque en distintos libros de la palabra de Dios se menciona, especialmente el libro de Jonás. Vemos también en el libro de Jeremías y otros libros que mencionan la ciudad de Nínive. Curiosamente, hermanos, esta ciudad fue fundada por uno de los hombres, hermanos, que se rebeló contra Dios después del diluvio. Oiga bien esto, no muchas generaciones después del diluvio, este hombre se rebeló contra Dios y edificó la torre de Babel, porque estaba en contra del proyecto de Dios, pero luego edifica la ciudad de Nínive. Y usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 10. Más adelante esta ciudad fue restaurada en el año 663 a.C., pero para ese entonces la ciudad de Nínive se convierte en la cabeza del imperio asirio, que empezó a controlar y dominar el mundo de aquel entonces, y especialmente
comenzó a oprimir la nación de Israel. Oiga esto, una nación que fue llamada para ser cabeza y no cola. Una nación que se le entregó la verdad, ahora está bajo opresión. Y eso también ahora en día nos sorprende en el caso de algunos hijos de Dios, iglesias, donde están bajo el dominio del pecado y de Satanás. Y la pregunta es ¿por qué? Y esto es lo que sucedió. La nación de Israel estaba bajo el control de los asirios, teniendo, como dije, por capital la ciudad de Nínive. Hermanos, quiero decirles esto, que cuando alguien ha sufrido tales cosas, lo que quiere es que aquello que le afligió, estamos hablando, puede ser una enfermedad, puede ser, hermano, el temor, puede ser la muerte, puede ser muchas cosas que le están angustiando. Quiero decirle que lo que a usted le ha angustiado, Dios ya lo sentenció para que desaparezca de nuestra vida. Por eso inicia este libro diciendo profecía sobre Nínive. Porque no solamente tiene este libro un cumplimiento histórico, pero tiene también, hermano, un cumplimiento de carácter profético hasta nuestro día, porque prácticamente es un paralelismo. Lo que sucedió en aquel entonces, ahora lo podemos mirar a nivel espiritual. Entonces el Señor Jesucristo dijo estas palabras: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si por alguna razón usted ha sido pisoteado, ha sido dañado, usted su corazón está herido, ahí usted dice: Señor, ¿y cuándo voy a ser libre de esta opresión? Recuerde las palabras del Señor que dice que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Y Cristo así lo venció. Y hermano, no solamente en el pasado, tenemos la victoria hoy y tenemos la victoria en el día de mañana. Así que, hermano, si hay algo que a usted lo ha vencido, que lo ha tenido oprimido, quiero decirle que ya está sentenciado. El enemigo espiritual suyo y mío, que es Satanás, y el pecado, la vieja naturaleza, la condenación eterna, fue vencida para que nosotros tengamos paz. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema descansa, porque Jesús venció lo que te venció. Lo que a usted ya lo ha vencido, Jesús ya lo venció. Jesús ya dijo: calla, enmudece. Y eso nos va a traer tranquilidad y seguridad. Entremos, hermanos, dentro del contexto histórico de este libro de Nahum. Vemos en primer lugar cómo la trampa del pecado se convierte en una puerta de opresión de los enemigos. ¿Cómo es posible, en este caso, que los asirios controlaron la nación a la cual Dios dijo que sería la cabeza de naciones? ¿Cómo es posible hoy en día que un hijo de Dios pueda estar oprimido, pueda estar angustiado por sus enemigos espirituales? Todo comienza con la misma trampa que Satanás tendió a Adán y Eva, el pecado. En el momento en que Adán y Eva pecaron, ellos se sometieron a su opresor, que fue Satanás. Entonces de ahí encontramos las consecuencias que vienen heredadas a lo largo de los años. Por cuanto uno pecó, dice la Biblia, todos pecamos. Vemos entonces que el pecado, hermano, es una trampa, es como una carnada, pero tiene esa carnada un anzuelo. Y cuando alguien muerde la carnada, se queda atrapado en el anzuelo del diablo. La historia, por ejemplo, de desobediencia de la nación de Israel. En el tiempo de Nahum, la nación de Israel se había convertido en una nación idólatra. En muchas oportunidades se rebeló contra Dios. La maldad, el pecado. Hoy en día también hay muchos cristianos en los cuales se le vende el pecado. Y algunos lo aceptan como algo normal. De hecho, hermanos, algunos le han dicho, hasta con una supuesta doctrina bíblica, le dicen: no importa, tú puedes pecar y hacer todo lo que quieras. De todas maneras, bueno, siempre vas a llegar al cielo. Quiero decirle, hermanos, que algunos están viviendo condiciones sumamente tristes, lamentables, porque están controlados y dominados por el espíritu, hermano, asirio, en otras palabras, por las obras de Satanás y del pecado. Es un pueblo bajo herencia, bajo bendición, como somos nosotros. Cuando somos hijos de Dios, estoy bajo bendición
de Dios, tengo herencia en Cristo, pero la rebelión contra Dios por medio del pecado, esto trae, por supuesto, hermanos, una rebelión contra la amonestación de Dios a través de su palabra. La nación de Israel, Dios le envió profetas y profetas, en otras palabras, le envió mensaje tras mensaje. ¿Cuántos mensajes escuchamos nosotros durante un año? No solamente en el templo, sino por la radio, por televisión. ¿Cuántas veces leemos la palabra y Dios nos amonesta una y otra vez? Pero este pueblo se rebeló aún en contra del conocimiento que Dios le estaba dando para ser libre. Y eso pasa, hermanos, pasó en la nación de Israel, despreció a muchos profetas, el mensaje de Dios, y la consecuencia fue el dolor de la opresión por causa de su rebelión. Eso es lo que pasa hoy en día también. Algunos oyen la palabra de Dios, vienen a los cultos y reciben el mensaje, los estudios bíblicos en los hogares, la lectura de la palabra nos habla una y otra vez. Sin embargo, cuando yo decido voluntariamente aceptar el pecado, caigo bajo la opresión, porque pienso que no me va a afectar. El pecado, hermanos, es un veneno. El pecado, hermanos, es una trampa del infierno para que Satanás tome control. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel. A los asirios, a manera de Satanás y el reino de Satanás, empezó a controlar. Y vemos algo tan triste, hermanos, porque esta historia también tiene un marco profético y es un paralelismo en el área espiritual de hoy en día. En aquel entonces Israel, bajo la opresión de los asirios, llegaron a pagar tributos. Y usted lo puede leer en el Antiguo Testamento, en el primero y segundo libro de Reyes, en el primero y segundo libro de Crónicas. Vemos cómo la nación de Israel le pagó tributos a Tiglat-Pileser. Cuando estaba gobernando el rey Acaz, se convierte en tributario. Vemos la destrucción de muchas de las ciudades israelitas por Sennacherib, la destruyó. Vemos que en el año 722 invadió las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, y dispersó las 10 tribus por todo el mundo. Hasta el día de hoy, los israelitas que fueron esparcidos en el año 722, hermanos, son los israelitas que están esparcidos por toda la tierra y han comenzado a retornar en los últimos 100 años a la nación de Israel, pero muchos se han quedado entre las naciones. ¿Sabe usted que han descubierto que hay un gen que es característico de los judíos? Y ahora a través de la genética quieren encontrar las 10 tribus perdidas. Por eso que ahora se hacen algunos exámenes para ver si tiene herencia hebrea. Entonces para que luego retornen a la tierra prometida. Entonces, vea esto, hermano, qué destrucción más terrible la que ocurrió en el tiempo de los asirios, del año 722. Esto no era la voluntad de Dios, pero a raíz del pecado, Satanás siempre va a dispersar lo que Dios nos ha entregado. Puede dispersar el matrimonio, puede dispersar la familia, puede dispersar los negocios, puede echarme a perder las grandes oportunidades que Dios me ha dado. Vemos en ese entonces el sitio también que vino sobre la ciudad de Jerusalén y la empobreció de tal manera que la gente se moría de hambre, y eso ocurrió en el año 701 antes de Cristo. Vemos cómo también, hermanos, llegó los asirios a controlar y llegaron a someterla de tal manera que en el tiempo de uno de los peores, o más bien el peor de todos los reyes de la nación de Israel, llamado Manasés, hermano, este hombre se sometió a la política del imperio asirio y también comprometió sus convicciones espirituales. Y la nación se convierte en una nación idólatra, es decir, cayó en la apostasía. Entonces, cuando uno mira históricamente esto, solamente es un reflejo también de lo que ha acontecido a lo largo de los años y lo que ha de acontecer. Por eso la Biblia dice, ¿qué es lo que será sino lo que ya fue? No hay nada nuevo debajo del sol. Si vemos esta historia, sencillamente, no solamente desde el marco histórico, sino también tiene un mensaje para el día de hoy. Porque Dios no cambia. Dios lo que ha dicho se cumple. Ahora bien,
Este paralelismo que vemos acá nos habla de la condición espiritual de una persona bajo la opresión del espíritu demoníaco de Asiria, es decir, de Satanás y sus obras. Por eso que cuando una persona está bajo el control de Satanás, es un esclavo del pecado y de su naturaleza carnal. La persona que pensaba que iba a ser libre, que iba a ser feliz, ahora es infeliz. Ahora es una persona controlada, dominada, manipulada por el pecado. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hablan de libertad, piensan que son libres, pero son esclavos de sus propias pasiones. Sí, soy libre, ¿de quién? No hay mejor conquista, como lo dice el libro de los Proverbios. La mejor conquista es la conquista interna. Pero si yo soy esclavo, ¿de qué me sirve hablar de libertad cuando soy esclavo internamente? Pero todo ¿por qué? Por aceptar la mentira de Satanás a través del pecado. Pero a la vez, esa historia me habla también de la destrucción de todo lo que Dios nos ha dado. Satanás, Jesús lo dijo, Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Dios nos ha entregado la vida, nos ha entregado la salud, Dios nos ha entregado oportunidad, nos ha entregado una familia, nos ha entregado el trabajo, nos ha entregado muchas cosas, los dones, los ministerios. Pero cuando alguien acepta el pecado, destruye todo lo que Dios le ha entregado. Y eso es lo que pasó con la nación de Israel. Se convierte en tributaria, vino destrucción, vino muerte. Bueno, todo lo que Dios les había prometido, lo echaron a perder. No solo eso, sino que se convierte este hombre o esta mujer en títere del ambiente que le rodea. Es controlado por el sistema del mundo, por los antivalores. Por eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. El presente siglo malo es los antivalores, es el mundo, es el sistema pecaminoso en el cual vivimos. Entonces una persona que está bajo el control del diablo, prácticamente el medio lo controla. Sus amistades dictan lo que tiene que hacer. No tiene una voluntad propia. Su voluntad es sometida a la voluntad de los demás, pero a la vez se convierte en un esclavo por el temor a la misma muerte. Una persona así vive con temor. Eso es lo que pasó con la nación de Israel. La nación de Israel vivió con temor una y otra vez por largos años, largos años. El imperio asirio empezó a controlar a la nación de Israel aproximadamente por 200 años. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar siendo controlado por la obra del diablo? Y el temor es evidente. La Biblia nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cuando una persona está bajo esta esclavitud, el temor que controla todas las demás actividades del ser humano es el temor a la muerte. Si alguien le tiene temor a la muerte, entonces existe muchos otros temores que se ramifican de este y por eso no puede emprender, no decide hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer porque está amarrado, está atado. Entonces vemos a una persona esclavizada por distintas clases de fobias. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano, no tiene temor a tanto? Le tiene temor a las alturas, le tienen temor a las calorías. ¿Habrá algún caso parecido? Le tienen temor a todo, hermano, le tienen temor a emprender un proyecto, le tienen temor a casarse también. Le tienen temor a... Bueno, ¿por qué? Porque hay esclavitud. Entonces, Dios quiere que nosotros no vivamos esa experiencia. Y lo peor de todo es que la persona cuando peca no se da cuenta que está aceptando el señorío de Satanás sobre su vida y abandonando el señorío de Cristo. Escoge a Barrabás en lugar de Cristo. Entonces por eso dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos, dice, a voluntad de él. Cautivos a voluntad de él. ¿De quién?
de Satanás. No podemos nosotros, hermano, como hijos de Dios, estar bajo esa opresión. Y esta es la pregunta del siglo. ¿Puede un cristiano ser oprimido por Satanás? Oiga bien, estoy hablando de opresión, no de posesión. ¿Puede alguien estar oprimido? Sí, señores. En el momento que le da cabida, como lo hizo el hijo pródigo, oiga esto, el hijo pródigo tenía abundancia en casa, pero por rebelarse contra su padre, simbolizando ese padre a Dios, entonces ahora cae bajo la opresión de Satanás. Llegó al punto de apacentar cerdos, es decir, llegó a lo más bajo que alguien podía dentro de la cultura hebrea caer. Entonces, hermano, una persona que ha sido llamada, está destinada, estamos en Cristo, tenemos vida eterna. Usted y yo no podemos vivir más que en la libertad en el Señor Jesús. Pero si acepto el pecado en el camino de mi vida cristiana, le estaré sometiendo al enemigo lo que Dios me ha entregado. ¿Por qué? Porque le estoy creyendo al pecado y no a Jesús. Le creo a Satanás y no a Cristo. Entonces estoy claudicando en mi camino de la fe, y eso es lo peligroso. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, estamos hablando de demonios que operan en los hijos de desobediencia. O sea, cuando hay pecado, entonces la persona es un títere del diablo. Entonces, esta historia que vemos acá, es que en aquel entonces era una profecía. Pero se cumple esta profecía, ya que más o menos allá por el año 630 antes de Cristo, Nahum empezó a predicar. Y se cumple la destrucción de Nínive, estamos hablando ya por el año 612 antes de Cristo, aproximadamente unos 18 años después, se cumple esta palabra. Quiero decirle esto, hermano, lo que Dios ha dicho se cumple a pie de la letra. Por eso Jesús dijo, hermano, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y si es en el área espiritual, de igual manera, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De ahí que entonces, al hacer este paralelismo entre la historia que vemos acá, o la profecía bíblica, luego se convierte en historia, lo vemos ahora, hermanos, en la opresión sobre un creyente cuando ha desobedecido. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando aquí dice profecía, dice sobre Nínive? Y toda la profecía de estos 3 capítulos es una sentencia. ¿Por qué? Porque los enemigos de Israel, que fueron los asirios, los ninivitas, que representan los enemigos espirituales suyos y míos, están sentenciados por el Señor. El pueblo ninivita, ellos se hicieron de grandes riquezas porque fueron ladrones como nunca. Se robaron los tesoros de toda la tierra, la llevaron a la ciudad de Nínive. Pensaron que los tesoros jamás alguien se los podía arrebatar. Eran tan crueles, dentro de las cosas que hacían colinas de las cabezas de sus enemigos, grandes promontorios solo de cabezas. Además de eso, la historia nos habla que hacían terraplenes donde eran de puros cuerpos de sus enemigos, para poder levantar lo que eran las torres, para poder invadir sobre los muros de las ciudades que ellos querían conquistar. Era una cosa fuera de serie. Además, eran tan crueles que cuando veían a una mujer embarazada, le abrían el vientre y sacaban a los bebés y los estrellaban contra las rocas. Algunas veces, y más bien en todos los casos, este pueblo asirio, hermanos, llegó de tal manera que les ponía impuestos tan elevados que si ellos, los pueblos que estaban sometidos, no pagaban esos tributos, entonces los destruían. Esto solamente nos da una pequeña muestra del pensamiento y de la actividad de Satanás. Hermano, Satanás no quiere la felicidad de nadie. El pecado lo único que quiere es destruir, matar, hacer, hermano, que la persona sufra indeciblemente.
Entonces vemos aquí, hermano, hoy en día, cuando una persona cae bajo la garra de ese espíritu de Nínive, que es la obra del diablo, hermanos, vemos gente, por ejemplo, esclavizada del pecado, su conciencia culpable, vive bajo un tormento continuo. Así como estos hombres, recuerdo en una de las, haber leído en la historia, que uno de los reyes de los asirios llegó a una de sus fiestas colgando la cabeza de uno de sus enemigos sobre su cuello, y así fue a comer. Era gente que, hermano, estaba fuera de sí, estaba endemoniada. Vemos hoy en día cómo Satanás, hermano, está también atormentando mentalmente la conciencia, la convierte en una conciencia de culpabilidad. La gente no puede ser libre de esa condición, esclavo de los temores. Es así como el hedor de los cuerpos en putrefacción, así también el diablo viene y le trae a memoria las cosas del pasado. Vive en temor bajo la opresión de demonios. Su mente no es libre. Hay enemistad, no puede tener libre, digamos, conversación y relaciones humanas, porque solamente hay pleitos, enemistades por la obra del diablo. La muerte lo está llenando de temor. Le falta autoperdón. Esa persona no se puede perdonar porque el diablo lo acusa día y noche. De tal manera que la persona no puede perdonarse de las cosas que hizo. ¿Por qué? Porque esa es una parte de las crueldades del mismo espíritu de Asiria. La falta de comunión con los demás, vive en una miseria espiritual, como lo vemos en el caso del endemoniado de Gádara en los tiempos de Cristo. Como es un hombre que quería estar en su casa, cómo no podía estar con su esposa y sus hijos. Vivía en los sepulcros, y eso es lo que el diablo quiere hacer, que la gente viva en los sepulcros, en sus propios sepulcros mentales, emocionales, que viva desnudo, en vergüenza, en otras palabras, que no pueda tener relaciones normales con las demás personas, que viva bajo la acusación y bajo un espíritu de suicidio continuo. Esto es lo que pasa cuando nos convertimos en hijos pródigos y llegamos a apacentar cerdos. Israel, Dios le dio la herencia, le dio todo, pero la vendió, la primogenitura, por un plato de lentejas. Estimada iglesia de Cristo, hermana, hermano, joven, señorita, caballero, anciano, ¿ha vendido usted su primogenitura por un plato de lentejas? Lo único que le espera es confusión. Y ahora dice, ¿cómo siendo yo una hija o hijo de Dios me está pasando esto? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué estoy sufriendo todo esto? Y que el diablo es cruel. Mas quiero decirle una cosa, que si usted, como el hijo pródigo, vuelve en sí, como dice la Escritura, y el hijo pródigo volviendo en sí dijo, en otras palabras, que se le abrió el entendimiento, como algunos dicen, le cayó el 20, ¿no? Entonces entra en su cordura y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos un Dios de restauración, un Dios de misericordia. Dios tiene preparado un vestido nuevo, calzado nuevo. Dios tiene un anillo para la mano de la iglesia. Dios tiene una fiesta para su pueblo, siempre y cuando retornemos bajo el señorío de Cristo, abandonando la putrefacción del pecado. Esto me recuerda el caso de un sistema que en la India ocupan para cazar monos. Los monos, como son curiosos de por sí, en cierto sector de la India ponen un cántaro lleno de piedras en el fondo, ponen hojas y muchas nueces. Entonces viene el mono, observa ahí en el cántaro, dice, quiero ver qué es hay aquí. Entonces el monito viene y mete la mano, digamos que fuera este, pero cuando quiere sacar la mano ya no la puede. ¿Por qué? Porque el volumen que tiene ahora en su mano es más grande y cuando quiere sacarla no puede. Y el mono sale corriendo porque se da cuenta que alguien viene para atraparlo y quiere subirse a los árboles y no puede. ¿Por qué?
Porque va arrastrando un cántaro que tiene piedras en el fondo y luego lo captura. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos cautivos? Quieren ser libres, pero llevándose las nueces. Pregunto, ¿cuántas nueces tiene usted ahí guardadas? Dice, Señor, quiero ser libre, Padre. Levantamos las manos y adoramos a Dios. Venimos a la iglesia, hacemos tantas cosas, pero no hay libertad. Y usted sabe que la adoración no brota. Cuando llega la oración, entonces la oración usted siente que llega, bueno, al techo de su casa. No se siente en paz, no se siente libertad. ¿Por qué? Porque el pecado lo ha cautivado. Lo que necesitamos hacer es decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esta nación de Israel, en un momento dado, entró en cordura, volvió en sí para liberarse del yugo de los asirios. De ahí que entonces cuando Dios escribe, manda este mensaje a través del profeta Nahum, manda un mensaje como el mensaje que Jesús dio en la tempestad: calla y enmudece. En otras palabras, yo me hago cargo de tus enemigos que te están angustiando. De ahí entonces la importancia de estar convencidos de la derrota de nuestros enemigos por nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos estar convencidos que lo que a mí me venció, Jesús ya lo venció por mí. El libro de Nahum, hermanos, es rico en los símiles, en metáforas que describe el juicio inmediato sobre la Nínive, pero que apunta hacia el futuro de la justicia de Cristo y la destrucción de Satanás y de su reino. Entonces, cuando yo veo esto a través de la palabra, hermanos, esto nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque aquí, así como aquel hombre le dijo al Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Así usted y yo necesitamos tener certeza que voy a tener victoria hoy en día y el día de mañana. Cuando usted y yo aceptamos ese redarguir del Espíritu Santo, hermanos, esto nos da esperanza para no solo el día de hoy, sino para el día de mañana. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Jonás acerca de la ciudad de Nínive, ¿cuál era el concepto que él tenía? Merecen que todos se mueran. Por eso Jonás, estamos hablando, 150 años antes de Nahum, predicó el mensaje que él no quería predicar. ¿Por qué? No fue por cobarde. Jonás no era un cobarde. El problema es que él no quería que Dios los perdonara. ¿Por qué? Porque si ellos habían sido tan crueles, ¿cómo es que Dios puede perdonar al más vil pecador? Y por eso que algunos de ustedes, como Jonás, viven con amargura, resentimiento, porque dicen, ¿y cómo es posible que Dios pueda perdonar a esta persona y la bendiga cuando hizo esto, esto y esto? Es que es un Dios de misericordia y de bondades. Entonces, Jonás, en su mente natural, ya que usted y yo hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, existe la necesidad de justicia. Entonces, claro, que él no entendía la justicia de Dios, que tiene que ver con la parte remunerativa y retributiva. Dios perdona a aquel que se arrepiente, pero aquel que no se arrepiente, hay sentencia condenatoria. Lo que hizo Jonás es que se llenó de amargura, se llenó de venganza. La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué es lo que usted lo ha oprimido? Quizás pueda ser, hermanos, la naturaleza carnal. Y usted dice, pero esta carne me ha destruido, me ha hecho tantas cosas, me ha dañado mi vida, mi futuro, mi presente. Puede ser, hermano, algún mal hábito pecaminoso. Puede ser, hermano, pensamientos. Puede ser cosas que usted sabe que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, y el mismo Satanás. Entonces, y hermano, ¿cómo puede usted vencer el desaliento? Puede vencer, hermano, la tristeza profunda que lo ha mantenido. Usted dice, ¿cuándo voy a salir de esto? Pero lo que usted y yo necesitamos, en primer lugar, para liberarnos de esto, es tener certeza y seguridad que hay victoria del Señor para cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, vemos aquí en esta porción que hemos leído del libro de Nahum, vemos en el versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Vemos aquí que Dios ama al ser humano, pero aborrece el pecado y a los opresores espirituales, es decir, los demonios y el pecado. Dios es benevolente para aquel que cree,
para aquel que pueda depositar su confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios es benevolente. Por eso dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Por eso vale la pena la fe en Cristo, porque esa es la única fe que me libera del pecado, de la condenación eterna y de las obras del diablo. Hay mucha gente, hermano, que trata de liberarse de las opresiones satánicas en las distintas culturas. Hermano, hay diferentes formas que la gente se ha inventado para que los demonios no lleguen a su vida, a su casa. Por eso, mire, cuánta gente ha creído que para que los niños no sean afectados del problema del mal ojo, le ponen unas pulseras, supuestamente para alejar los demonios. El único que aleja a los demonios es la presencia de Cristo en nuestro corazón. En las distintas culturas se inventan una y otra cosa. Le voy a decir, y las religiones también se inventan esas cosas. Pero el único efectivo, hermano, eficaz, lo único que nos puede dar libertad es que si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Entonces, aunque Dios es benevolente con el pecador, lo ama, pero aborrece y es drástico contra el pecado y los demonios. Por eso que en el versículo 2 de este capítulo dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Es Satanás y el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, la flor del Líbano, fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten y la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Cuando vemos esta expresión, hermanos, llena de símil, llena de metáfora, llena de una, de una riqueza de descripción, lo que único nos está diciendo es que Dios, oiga esto, hermano, Dios va a tomar en sus manos, hermano, la venganza de sí contra nuestros enemigos espirituales. Dentro de ellos está la enfermedad. Dentro de ellos está el desaliento. Dentro de ellos está, hermano, la condenación eterna. Entonces, Dios, ¿por qué? Porque Dios ama al hombre. Dios no quiere que el hombre sufra. En ningún momento Dios ha querido que el género humano viva en zozobra, en angustia, en temor. Entonces, el sentir de Dios es destruir a esos enemigos que destruyen al ser humano. Ahora, yo tengo que estar convencido de esto y que Dios es drástico. Y ahora, sobre todo, hermanos, con el pecado contra Satanás. Por eso que en el versículo 9, oiga lo que dice. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, de un solo golpe. Dios no va a ir por partes, de un solo golpe. Y ese golpe ocurrió en la cruz del Calvario. Con un solo golpe, el Señor cumplió la profecía. No contra Nínive, sino contra Satanás y su imperio y su reino espiritual. En Génesis 3:15. Y tú le herirás en el calcañar y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Quién es esa simiente de la mujer? Es Cristo Jesús. Y Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente antigua en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. De un solo golpe, Cristo venció a Satanás. Por eso Jesús dijo, y ahora es el juicio de este mundo y el diablo es echado fuera. Cuando usted y yo entendemos, hermanos, que de un solo golpe en la cruz del Calvario, porque no hay un juicio más grande que el que cayó en la cruz del Calvario, a través de eso, hermanos, usted y yo somos libres del pecado, de la condenación, de la enfermedad, de la angustia, del temor y de todo lo que nos aflige. De un solo golpe el Señor lo hizo. Por eso usted y yo podemos estar confiados que si Cristo al decir en la cruz del Calvario, consumado es, me está diciendo, hija, hijo, yo he tomado venganza de todos aquellos que te han afligido. Si es la enfermedad, si es la desesperación, si es la angustia, si es la tristeza profunda, Cristo la venció porque Él llevó nuestros dolores en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él venció la muerte, por lo tanto, no le tenga temor el día que muera. ¿Sabe por qué? Porque abrirá sus ojos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano, hay maravillas que Jesús ha hecho.
Por lo tanto, tengo que creer a lo que Dios me dice en cuanto a que Él tomará en sus manos lo que yo no puedo vencer. De ahí que la necesidad de tener la certeza, eso es lo importante y esa es la médula de este mensaje. Tener la certeza del juicio condenatorio sobre mis enemigos espirituales. ¿Qué es, hermano, lo que lo ha dañado? ¿Qué es lo que lo ha arrastrado? ¿Qué es lo que lo ha, hermano, hecho sentirse menos que nada? Mas el Señor dice en el versículo 2 que hemos leído: Jehová es celoso y vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Cuando Jesús llegó donde estaba Marta y María, que lloraban porque su hermano Lázaro había muerto, dice: Jesús lloró. ¿Por qué lloró? No lloró por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Estaba llorando por el dolor que la muerte causa en la familia. Hermanos, no hay mayor demostración de indignación en contra de lo que aflige al ser humano que a través de la muerte del Señor. Yo tengo que estar convencido, pero no mentalmente, sino que llegue a un nivel espiritual, de un nivel de victoria tal que me haga descansar de mi ansiedad sobre lo que me está pasando o lo que voy a pasar en estos próximos meses o años. En una oportunidad, David con sus 400 hombres, antes de llegar a ser rey de Israel, se encontraba en campaña buscando la protección y la seguridad de la nación. Prácticamente lo que él andaba haciendo era unificar las familias de Israel para luego establecer el reino. Mientras todos ellos, los hombres, andaban fuera, en la ciudad donde ellos estaban solo las mujeres y los niños. Llegaron los filisteos y raptaron a todos los habitantes. Las mujeres y los niños los secuestraron. Cuando David llega con sus hombres, en ese momento empezaron los hombres, dice la Biblia, a llorar de tal manera que les faltaban las fuerzas. Lloraban todo el día, lloraban y lloraban y lloraban. David lloraba también, porque no estaba su esposa y sus hijos. Todos los hombres de guerra llorando. Pero de tal manera que los hombres empezaron a culpar a David. ¿Por qué? Porque si hay un problema, ¿a quién es el que señalan primero? Si el problema es en casa, el hombre. Por eso, estimada esposa, dele gracias a Dios que usted no es la primera señalada cuando fracasa el hogar. No descansa sobre usted el mayor peso, aunque también hay responsabilidad. Cuando fracasa una empresa, ¿a quién miran? El presidente de la empresa. David se sentía con un doble dolor, porque por un lado no estaban su esposa y sus hijos, y por otro lado los querían matar sus propios hombres. Pero él hizo una oración a Dios, y he aquí la clave. Cuando usted no sabe qué hacer, tenemos que buscar el rostro de Dios. Entonces David consulta a Dios y le hace una pregunta: Señor, ¿los alcanzaré? Y la respuesta que vino fue esta: de cierto los alcanzarás. Oiga esto. Esa palabra le dio certeza, seguridad de una victoria que vendría el día de mañana. Era la palabra que necesitaba. Hay momentos, hermanos, que uno no necesita el milagro hoy en día. Necesito la certeza que el milagro lo voy a ver más adelante. Y esa palabra, como la que Jesús dio cuando dijo: calla y enmudece, y fue bonanza. Aquella palabra que dijo al Señor a aquel siervo, aquel hombre que pedía por su siervo: ve, porque está sano. Cuando Jesús dio la palabra, ese hombre que estaba angustiado por la enfermedad de ese siervo, él descansó y efectivamente vio el milagro. Hermano, necesitamos una certeza de tal manera que me haga caminar de un punto de tristeza y depresión hacia un punto de victoria. En ese momento David se levanta con sus hombres. Ahora, no teniendo él un mapa, no teniendo él una forma de poder capturar a estos hombres que habían raptado a todas las familias,
Entonces, pero llegaron al campamento y libraron a todas las mujeres y a los niños y se llevaron un gran botín. Hermano, luego la tristeza, el llanto se convirtió en felicidad. Yo necesito esa convicción. Por eso el libro de Nahum, cuando dice profecía sobre Nínive, en otras palabras, quienes te raptaron tu felicidad y te han secuestrado tu paz y tu gozo y tu libertad en Cristo, sobre esas obras del diablo y del pecado y de la carne, Cristo ya profetizó, aleluya. Ya dio palabra de Dios contra las cosas que han afligido y angustiado a la familia de los hijos de Dios. Por tal razón, si yo no quedo convencido por la palabra, pero también por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en Juan 12:31. Ahora, dijo Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Oiga, Jesús sentenciando lo que ha cautivado a la humanidad, el sistema de antivalores. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando Jesús dijo esas palabras, me está hablando del rey de Nínive, espiritualmente hablando. Me está diciendo que ya Jesús lo venció. Ahora dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras palabras, pierde el control, pierde el dominio, pierde la potestad sobre la vida de las personas. Entonces vemos una condenación sobre él por parte de Dios. Entonces cuando la palabra de Dios me convence, como por eso dice profecía sobre Nínive, esta palabra era para consuelo de la nación de Israel, como diciéndole, lo que a ti te afligió, no te preocupes, yo lo he vencido y tú lo vas a ver. Entonces yo por la palabra tengo que dejarme convencer. Por eso es importante leer la Biblia. Algunos no leen la Biblia, perdone, pero es pura haraganería. Hermano, la palabra de Dios es como un soplo que me dice el Señor, mira hijo, te quiero dar convicción, pero escucha mi voz. ¿Cómo voy a oír la palabra de Dios si no la leo? ¿Cómo voy a entender esto? ¿Cómo voy a ser redarguido de tener certeza de la victoria si no escucho la palabra de Dios? Si no vengo a la iglesia. ¿Por qué muchos viven en temor y en angustia? Porque no tienen fe, porque no están convencidos por la promesa de la palabra. Pero también convencidos por la obra preciosa del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, declara la obra gloriosa del Espíritu Santo. En el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, quiero que pongan atención a esto. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer en el griego significa mostrar pruebas convincentes. Me está diciendo que el Espíritu Santo me va a convencer de tal manera que yo esté completamente seguro de las tres cosas que el Espíritu Santo me quiere convencer, que es de pecado, de justicia y de juicio. Pero no me voy a concentrar en las primeras dos, sino en el último. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más, no me veréis más. Oiga esto, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. O sea, el Espíritu Santo me quiere dar una convicción de tal manera, no a nivel mental, sino a nivel espiritual, que Satanás, el que me oprime, juntamente con el pecado que me ha dañado, que me ha herido mortalmente, Jesús ya lo venció. Por eso dice acá, ha sido ya juzgado. Entonces, si ha sido sentenciado y ha sido echado fuera, como lo dijo Jesús, entonces el Espíritu Santo me va a convencer de la destrucción completa contra Satanás. En el versículo 12 del capítulo 1 de Nahum dice, así ha dicho Jehová, aún dice, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora
quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré esculturas y estatuas de fundición. Ahí pondré su sepulcro porque fuiste vil. Aquí está hablando el Señor de una victoria contundente en contra de las obras del diablo. Hermanos, ubiquémonos en la parte histórica. La ciudad de Nínive tenía 11 kilómetros de largo, un muro perimetral con 30 metros de alto. El espesor, cabían 4 carros de aquel entonces. Estamos hablando más o menos de quizás unos 12 a 15 metros de espesor ese muro. Oiga esto, 30 de alto por un espesor de esa naturaleza, era algo inexpugnable. ¿Quién se podía atrever a conquistar eso? Además de eso, adelante del muro había un foso que en tiempos de peligro lo llenaban de agua y tenía un diámetro de 46 metros. La gente que vivía en la ciudad de Nínive vivía tranquila. Satanás envía un mensaje a todas las naciones: ustedes no me pueden vencer. No sé, a mí nadie me puede arrebatar lo que yo ya tengo en mis manos. Pero ¿sabe qué pasó? En un tiempo, hermanos, que cuando la ciudad de Nínive en el año 612 cayó, ¿saben qué estaban haciendo ellos? Estaban en orgías. Eso es lo que dice uno de los historiadores griegos de aquel entonces. Estaban viviendo y estaba sitiada. Oiga, la ciudad estaba sitiada por los babilonios y los medos. Miles de soldados. Y ellos decían: esto es imposible, aquí nadie nos va a vencer. Y estaban entrando a una fiesta, orgías y tantas cosas banales y todo eso. Entonces, porque ellos creían, este muro nadie lo puede derribar, con las armas que tenían aquel entonces, con catapultas, con piedras, con todo lo que era casi imposible hacerlo. Pero lo que sucedió fue esto: en ese entonces hubo un cambio climatológico tan severo que el río Tigris y otros de los ríos que estaban rodeando esa ciudad se desbordaron, y empezó con tanto ímpetu, y de eso está profetizado aquí en la palabra que hemos leído. Dice: mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Ya Dios se lo estaba diciendo cómo los iba a abrir el muro, y la historia nos dice, y la arqueología nos habla que una parte de ese muro se abrió con la fuerza del agua y entraron los caldeos y los medos y los destruyeron. Quiero decirle esto, hermano. Satanás le dice: yo no puedo ser sacado de esta casa. ¿Cuánta gente, oiga esto, yo he oído a demonios a través de las personas que dicen: tú no podrás sacarme de aquí? Yo le digo: sí, yo no puedo, pero Cristo sí te puede sacar de esta persona. Hay demonios que hermano, terribles, que dicen que de esta persona yo no la suelto. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Ahora libertad para los cautivos, vista a los ciegos. Padre, el Señor trae nuevas de gran gozo para aquella persona que está en Cristo. Por eso, hermano, mire, quiero que en el nombre del Señor nos dejemos convencer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da convicción de una victoria completa contra Satanás y sus obras. Hermano, prácticamente hay una ruptura total del control demoníaco satánico sobre la vida, como también de que, hermano, lo que el diablo ha querido, hermano, de su vida, no lo va a poder lograr. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Hermano, Jesús es nuestro Señor, y si nosotros como hijos de Dios decimos: Señor, perdóname, porque como la nación de Israel creí en el pecado, creí en la mentira, ahora estoy bajo esta cautividad. ¿Cuántos se encuentran esclavos en este día? Más le digo, en el nombre del Señor Jesucristo, aunque han pasado meses, años, y usted sigue viviendo en esa condición. Hay algunos que viven en una depresión profunda, mas el Señor Jesús lo va a sacar de ese pozo de desesperación si creo en la justicia del Señor. Por eso dice:
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Aquel que cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que venció a Satanás y sus obras, no le tenga temor a la muerte, porque la muerte Cristo la venció para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús venció el pecado. No hay pecado que Cristo no haya vencido en la cruz del Calvario. Sobre su cuerpo, dice la Biblia, Él llevó el pecado de toda la humanidad. Piense en cualquier pecado. Cristo lo llevó en su cuerpo y lo venció. Venció a Satanás. Por lo tanto, ese príncipe ha sido echado fuera. Y ahora usted lo está dominando y controlando. Usted diga: Señor, gracias, porque lo que yo no pude vencer, tú lo venciste por mí. Asiria ya no es su territorio, ya no es su gobierno. Para aquel que cree, ha pasado de las tinieblas al reino de Cristo. Y el reino de Cristo es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si hay alguien acá que ha estado sufriendo por tanta angustia y opresión, pídale perdón a Dios. Hijos pródigos, volvamos a Dios. Volvamos. Soltemos el pecado. Volvamos a la casa de nuestro Padre. Tenemos calzado nuevo, vestido nuevo, anillo en nuestra mano y una fiesta que Cristo ha preparado. Entonces veremos la gran victoria de Jesús sobre nuestra vida. Y dirá: calla y enmudece. En este momento, déjese convencer por el Espíritu Santo de la victoria. Usted ha pensado y dice: yo nunca saldré de acá. Esa es la voz de una conciencia cautiva. Déjese convencer por el Espíritu Santo que le dice: sí se puede, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, venimos delante de ti en esta hora. Señor, tú conoces el corazón de tu pueblo. Solo te pido, Señor, que tus misericordias se revelen de una manera maravillosa, para gloria y honra de tu santo nombre. Te pido, buen Señor, que liberes a toda alma cautiva. Tú ya diste profecía sobre Nínive, ya diste profecía, ya diste palabra sobre nuestros enemigos espirituales. Por lo tanto, hay libertad, hay libertad. Estimado amigo que nos está visitando en esta hora, y aquellos que nos escuchan, esta es su hora. Ahí donde está, clame a Dios por su libertad espiritual. Pídale perdón a Dios por sus pecados, y por la fe en la sangre de Cristo recibe el perdón. Si usted es esa persona, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos. Soy pecador. Me duele, Señor, el haberte ofendido, el haberte rechazado por un plato de lentejas. Perdóname por haberte despreciado, Señor. Pero creo que moriste por mí en la cruz para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Creo que resucitaste para darme una vida diferente, una vida sobrenatural. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia del Señor, todos los hijos pródigos, ahí donde están, tome tiempo para reconciliar. Padre, venimos delante de ti pidiendo perdón. Señor, tú nos has llamado a la iglesia para que sea cabeza y no cola. Pero el pecado hace que lleguemos a ser cola y no cabeza. Ahora, las experiencias dolorosas son prácticamente, Señor, los efectos de ese control satánico, pecaminoso y carnal. Pero tú, Señor,
tienes misericordia a los que en ti confían. Por lo tanto, Señor, en este momento, Padre, te pedimos que nos perdones y nos limpies con tu sangre. Estimado hermano, hermana que me escuche en esta hora, si usted quiere reconciliar con Jesús, diga conmigo esta oración: Padre, ante ti estoy. Te pido perdón por haber aceptado el pecado como parte de mi vida. Pero en este día me arrepiento. No tanto por las consecuencias y el sufrimiento que he tenido, sino porque te desprecié a ti por Barrabás. Perdóname, perdóname, Señor, por incrédulo y haber puesto mi fe en el pecado. Pero en este día me arrepiento de corazón, reconcilio contigo. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz, y quiero volver a ti como el hijo pródigo, bajo tu cobertura, Señor. Gracias, Señor, gracias. Siga orando, siga orando. Gracias, Señor. Quiero decirles algo, mis hermanos. Los enemigos son muchos. La enfermedad es una. La enfermedad vino como efecto del pecado. La angustia, el temor y tantas cosas. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en un solo golpe venció lo que usted y yo no podemos vencer, lo cual lo conmemoramos con la Santa Cena. En el momento que participemos del pan y del fruto de la vid, en este momento le vamos a decir: Señor, acepto tu victoria.